cuerpo no funciona igual durante el día que durante la noche. Metabiox está diseñado bajo un principio único, la cronobiología. Por la mañana, una cápsula ayuda a nutrir las bacterias saludables, favoreciendo energía, digestión y equilibrio metabólico. Por la noche, 2 cápsulas actúan en sinergia. Restauran la microbiota y gracias a los metabolitos de Akkermansia, apoyan procesos celulares relacionados con metabolismo, inflamación y recuperación. Metabiox trabaja contigo en el momento en que tu cuerpo más lo necesita. Metabiox, el primer metabiótico del mundo. Disponible para médicos a costo especial con un ejecutivo certificado. Muy buenas noches a todos. Es un placer estar aquí en otra ocasión con ustedes. Me presento, soy la doctora Natalia Miranda del equipo de Alianza Médica y pues el día de hoy estamos muy contentos porque bueno, vamos a tener una masterclass fabulosa. Antes que nada quisiera agradecer a Metabiox por estas oportunidades que tenemos de dar este tipo de pláticas sin costo y poder llegar a todos ustedes y seguir actualizándonos día con día. Bueno, pues este tema es muy interesante porque ningún paciente es un promedio. Sin embargo, durante décadas y aún hoy en gran medida, la práctica médica se ha apoyado en la mejor evidencia disponible, obtenida pues a partir del estudio de grandes poblaciones. Esta evidencia pues nos ha orientado todo este tiempo sobre lo que funciona, pero creo que todos los que trabajamos con pacientes hemos visto en el consultorio que 2 personas con el mismo diagnóstico pueden responder de manera completamente diferente al mismo tratamiento. Hoy contamos con herramientas que nos permiten ir más allá y comprender mejor las características particulares de cada persona. Este es el gran potencial de la medicina de precisión, ayudarnos a tomar decisiones diagnósticas y terapéuticas cada vez más personalizadas. Y cuando este enfoque se combina con lo actual que es la inteligencia artificial, pues se nos abre una oportunidad extraordinaria para apoyar la toma de decisiones clínicas. Precisamente de esto pues nos va a hablar nuestro ponente del día de hoy, el doctor Rafael de Jesús Nambo Venegas. El doctor es un especialista en la medicina de precisión y bueno, él tiene de hecho muchos estudios. De formación es biólogo experimental y también tiene una maestría, tiene una maestría en biomedicina y biotecnología molecular y tiene un doctorado en ciencias biomédicas por parte de la UNAM. También tiene un doctorado en educación y también en este momento también está haciendo otro doctorado que es en investigación en medicina. Y bueno, él es investigador del INMEGEN, que es el Instituto Nacional de Medicina Genómica, y también hace investigación en el Instituto Nacional de Cancerología. En este aspecto, bueno, el doctor de hecho es desarrollador de Oncometrics, que es una marca registrada, es un modelo metabolómico con patente mexicana para predicción de respuesta a quimioterapia. De hecho, hay la oportunidad de que en otro momento nos platique también sobre este sistema.
Y bueno, además, el doctor, pues también es especialista en biomarcadores y en todo lo que son las ciencias ómicas. Entonces, bueno, pues es un placer tenerlo con nosotros en esta noche, doctor. Y pues vamos a tener lo que es la presentación del doctor y después vamos a tener una sesión de preguntas. Entonces, si pueden ir mientras tenemos la charla anotando sus preguntas en el chat, al final vamos a abordar estas preguntas. ¿Ok? Pues bueno, le cedo el micrófono, doctor, y pues es un placer que esté con nosotros. Muchísimas gracias, doctora Natalia. Es un gran gusto para mí estar con ustedes el día de hoy. Agradezco a nuestros patrocinadores también, así como Alianza Médica por darme la oportunidad de compartir el día de hoy esta plática para poder llegar a todos ustedes. Realmente estoy muy contento de que se están conectando muchas personas, no solo de la Ciudad de México, sino también del interior, incluso de algunos países de la habla hispana. Entonces, para mí es un gran orgullo y una gran motivación para seguir trabajando. Espero que el día de hoy podamos seguir con una plática que voy a desarrollar en 7 actos, digamos, ¿no? Esta ópera va en 7 actos y usted ya me ayudó mucho con el preámbulo de la introducción, una gran introducción, doctora Natalia. Le agradezco muchísimo. La plática del día de hoy se trata sobre del dato al diagnóstico, es decir, cómo nosotros en la consulta podemos utilizar esta herramienta. Siempre me refiero a que la gente tiende a pensar que la inteligencia artificial suplirá muchas funciones de los humanos, pero hay que tomarlo con calma. Realmente es como cuando aprendimos a multiplicar y sumar con el ábaco o contando nuestros dedos y después pasamos en los años más grandes de la primaria y la secundaria al uso de la calculadora y a después otras herramientas como Excel. ¿Sale? Entonces, la inteligencia artificial, bueno, pues es exactamente lo mismo, es una nueva herramienta que nos va a ayudar a facilitar el trabajo del día a día y sobre todo en nuestra práctica clínica, ¿no? Entonces, con esto en mente, agradezco también a la doctora Miranda, justamente por esta introducción, pero lo que quiero platicarles es cómo la medicina se está transitando de un modelo reactivo basado en síntomas y diagnósticos, que antes lo conocíamos como el modelo tradicional, donde el paciente solamente era un ente eh, que tenía la capacidad solamente de recibir el tratamiento, es decir, un ente pasivo, y después lo vamos a ir convirtiendo a un ente activo justamente con este nuevo modelo de medicina, en la cual vamos a integrar muchas nuevas herramientas en las cuales también vamos a tomar en cuenta la personalidad del paciente y otras características para que interactúe justo con nosotros los profesionales de la salud para así tomar mejores decisiones, ¿no? Entonces, este cambio también es posible gracias a que convergen diferentes disciplinas como la genómica y las ciencias ómicas, de las cuales les voy a platicar en un momento, en algo que conocemos como medicina de precisión, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la actualidad, un paciente, aquí les pongo con cáncer de pulmón, ya no recibe solo la quimioterapia genérica que se les da a todos los pacientes. Hemos creado evidencia en la cual podemos ir agrupando por subtipos moleculares los tumores y entonces vamos dirigiendo un poco la terapia hacia ese tipo de marcadores moleculares en los tumores. Sin embargo, ahora también ya podemos encontrar firmas genéticas dentro de los tumores, es decir, que secuenciamos esos tumores y en función de estas mutaciones, bueno, pues podemos seleccionar una terapia dirigida para ese tipo de tumor, ¿no? Es decir, con estas alteraciones genéticas, bueno, pues cuál de los medicamentos o cócteles de quimioterapia le irá mejor a nuestro paciente. Es así, entonces, que surge la medicina de precisión, ¿no? Realmente es un enfoque clínico que utiliza gran información, no nada más la parte de signos y síntomas a la cual estábamos acostumbrados, sino también vamos a tomar mucho de la información genómica, es decir, vamos a tomar en cuenta todas las variantes que existen dentro del genoma de nuestros pacientes y esto va a ir aunado a que tenemos diferencias en función de las poblaciones. Como nosotros podemos saber, o ustedes bien saben, es que somos diferentes. Por ejemplo, los noruegos con este chico Haaland altísimo que ahorita está en el mundial haciendo un gran trabajo, como los chicos de Marruecos, como los chicos de Irán, como los chicos de Ecuador, como los mexicanos, es decir, encontramos estas pequeñas diferencias en función de las poblaciones, pero también hay diferencias en el ambiente, es decir, a lo que estamos expuestos. Por ejemplo, los de los países nórdicos
tienen una secreción de melatonina diferente, justo a los que vivimos más cerca del Ecuador, ¿no? Entonces estamos en diferentes latitudes del mundo y tenemos diferentes ambientes. Y este ambiente también va a impactar en nuestro estilo de vida y nuestra salud, ¿no? Entonces es así que la medicina de precisión, bueno, pues va a ir integrando toda esta información en protocolos que van a reconocer a cada individuo y vamos a comprender cómo es que cada individuo, como bien decía la doctora, pueden responder de manera diferente a una misma enfermedad o pueden responder de manera diferente al tratamiento que se les da, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas nosotros las hemos visto en nuestros pacientes, así sabemos, por ejemplo, que para alguna persona con jaqueca o cefalia, bueno, pues con una aspirina tiene para recuperar su estado normal y otras personas requieren una dosis más alta, una doble pastilla o cafeaspirina, ¿sale? Entonces, estas pequeñas diferencias, bueno, pues van a estar determinadas en una gran parte por la genética, pero no es el único determinante, ¿no? Entonces, así es como vamos a ir enriqueciendo de información de cada uno de estos pacientes, ¿no? Entonces, realmente estamos generando una gran cantidad de datos de nuestros pacientes en cada consulta que se van agregando a sus expedientes y vamos añadiendo a estos, bueno, pues todo lo que son imagenología desde rayos X, ultrasonidos, el PET, diferentes tecnologías de imagen en función de la patología que presente nuestro paciente, ¿sale? Pero también tenemos los datos que hace la mitad del siglo pasado, pues solo se daban a personas muy específicas con los recursos para pagar, por ejemplo, una química sanguínea o una biometría hemática, ¿no? En aquel momento, bueno, pues esto hubo un momento en que no existía, después empezó a existir y se daba a un grupo selecto de personas que podían pagar estos servicios. Hoy en día, bueno, pues este tipo de estudios de gabinete le llamamos, bueno, pues son generales en toda la población, por lo menos en México, son muy comunes en nuestro ecosistema de salud público, ¿no? Así es como también vamos a ir integrando la información del genoma de nuestros ciudadanos, es decir, el genoma de cada uno de nuestros pacientes. Vamos a ir añadiendo a esto en dónde vive, los antecedentes familiares, a qué estado expuesto, en qué trabaja. Toda esta información vamos a ir agrupándola para poder enriquecer nuestros algoritmos, que en un momento vamos a platicar de ellos, pero es justamente el cómo vamos a ir alimentando la inteligencia artificial para que en conjunto de todas estas variables, bueno, pues genere un algoritmo que nos va a ayudar a tomar decisiones que nos guíen a un mejor estado de salud de nuestros pacientes, ¿verdad? Entonces, es así, por ejemplo, que tenemos variantes genéticas que nos van a ayudar a saber si hay una predisposición a un riesgo cardiovascular a corto, mediano o largo plazo en función de estas variantes y no solamente nos enfoquemos en el índice de masa corporal, en el nivel de triglicéridos o colesterol, incluso de glucosa para poder determinar estos riesgos, ¿sale? Sino que también vamos enriqueciéndolo con otros datos de otra naturaleza biológica. Quiero platicarles sobre las ciencias ómicas. Entonces, como ustedes bien saben, en el área 2 nos han empezado a explicar esta parte de la genómica, la transcriptómica, la proteómica y la metabolómica, pero para recordar esto que vimos en las clases de bioquímica y de genética durante la formación, y me quiero refrescar la memoria, entonces solamente quiero platicarles que la genómica se refiere al estudio de todas las secuencias del genoma humano, es decir, vamos a analizar todas las variantes que puedan existir en este código genético, es decir, en la información genética de nuestros pacientes, ¿no? Entonces, esa es la manera de estudiar y le vamos a llamar genómica al estudio de todos estos genes de manera simultánea, es decir, la estructura del DNA. Y la transcriptómica es realmente la parte que vamos a estar pasando como un transcrito a moléculas de RNA, ¿sale? Recordemos que el RNA tiene diferentes subtipos, desde el mensajero, que es el que se va a encargar de llevar justamente lo que existe del gen hacia la proteína, pero también existen otros transcritos que se encargan de la regulación de estos procesos biológicos dentro de las células. Las proteínas son justamente las que nos dan la estructura de las células y la comunicación y función en las vías metabólicas, pero estas son la traducción de nuestro código genético. Entonces, podemos analizar desde la estructura genómica, que va a tener muy pocos cambios a lo largo de la vida,
pero digamos que es constante, la transcriptómica y la proteómica, que es justamente la parte funcional de nuestro genoma, pero la parte metabolómica es la que vamos a entender como el metabolismo, es decir, cómo se está comportando en tiempo real nuestro organismo, es decir, cada célula y cada uno de nosotros, bueno, pues vamos a estar expuestos al ambiente, a diferentes momentos en el tiempo, por ejemplo, ayuno y vigilia, perdón, ayuno y postprandio o vigilia y sueño, y vamos a tener un transcurso sobre la vida, ¿no? Entonces vamos a estudiarlos de manera integral, ¿no? Estas disciplinas nos van a dar una gran cantidad de datos que vamos a ir integrando justo con los expedientes clínicos para poder tomar mejores decisiones. Por ejemplo, hay mutaciones en algunos de estos genes que nos van a dar una propensión a ciertos tipos de cáncer, pero también tenemos algunas variantes genómicas. En México, sobre todo, tenemos una variante de un gen para cáncer cervicouterino, el cual las portadoras de esta mutación realmente responden de manera favorable a la quimioterapia para el cáncer cervicouterino, en comparación con las que no tienen esta mutación. Entonces podemos así hacer estos estudios, estos tamizajes para poder saber si tienen o no la mutación y entonces decidir qué quimioterapia va a llevar esta paciente con cáncer cervicouterino, ¿verdad? Entonces, una vez que tenemos todos estos datos clínicos de manera aislada, que es a lo que estamos acostumbrados y podemos nosotros de manera humana analizar, ¿no? Durante nuestra formación y dentro de nuestra carrera, bueno, pues vamos adquiriendo esta experiencia, pero este proceso dentro de la computadora lo podemos hacer de una manera más sencilla, en el cual vamos a tener nuestros datos crudos, es decir, lo que nos reporta el paciente a través de signos y síntomas, pero y antecedentes familiares y después la vamos a ir estructurando. Es algo que le llamamos justamente minería de datos, ¿no? Es decir, cómo vamos a organizar todos esos datos para que nos genere un conocimiento clínico, aunado justamente cuando lo comparamos con bases de datos, con evidencia científica, con cosas que se van a ir formando a través de los ensayos científicos para que después en la clínica tengamos una mejor decisión terapéutica. Cada uno de estos eslabones o cada uno de estos pasos, bueno, pues requiere que vayamos con pasos seguros, ¿no? Con pasos firmes para garantizar cada una de nuestras recomendaciones para poder así tomar una decisión pertinente, ¿no? Entonces, es como cuando los pacientes nos dicen, paciente con diabetes tipo 2 y llega y nos dice que si se cuida, le mandamos a hacer la hemoglobina glicosilada y de repente nos sale súper elevada, entonces ya sabemos que ese paciente está descontrolado. Pero puede haber algunas otras metabolitos, algunas otras marcas dentro de nuestros pacientes a nivel genómico, a nivel transcriptómico, proteómico y metabolómico que nos puedan dar una mejor resolución de cómo es el comportamiento de nuestros pacientes. Entonces, ¿qué sí puede hacer la IA en la medicina de precisión, no? Realmente, la IA no aprende de medicina. Lo que hace es ayudarnos a reconocer patrones, ¿sale? Nosotros fuimos alimentando esta información a través de cuestionarios como diferentes aplicaciones de repente para entrar en estas del CAPTCHA nos pone dentro de 6 o 9 imágenes, ¿cuáles son los pasos peatonales? ¿O cuáles son los semáforos? ¿Cuáles son los autos? ¿Cuáles son los gatitos? Y entonces en función de eso se va alimentando ese algoritmo. Realmente así se fue alimentando mucho de las plataformas que conocemos ahora de inteligencia artificial como ChatGPT, entre otras. Pero lo que queremos dar a entender es que nosotros fuimos alimentando con las imágenes de los ultrasonidos, de las resonancias, de las tomografías, y con la valoración del experto, entonces fuimos dándole esta información donde tiene una respuesta de un humano, ¿sale? Y vamos a ir precisando a través de muchas imágenes, vamos a ir alimentando esta inteligencia artificial, ¿sale? Entonces, la inteligencia artificial no suple al especialista, ¿sale? No lo reemplaza, siempre vamos a necesitar del juicio del especialista, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí les pongo que un modelo de Deep Learning puede detectar retinopatía diabética en fotografías del fondo del ojo, ¿sale? Y así poder hacer un tamizaje para que después ya se le dé ese diagnóstico preciso, ¿no? Entonces, lo que les platicaba es justo que habrá muchas profesiones que sean reemplazadas por la IA. Sin embargo, la medicina no va a ser una de ellas, o por lo menos no en el corto plazo. ¿Por qué digo esto? Porque se necesita y se ha ya documentado muchos estudios sobre cómo el contacto humano
de nuestro doctor, o como lo conocíamos como el efecto de la bata blanca, como puede influir en contra, pero también influye del lado benéfico, ¿no? Entonces, el médico puede interpretar de manera contextual la comunicación del paciente, si tiene angustia, si tiene temor, si se siente inseguro, ¿no? Si requiere de acompañamiento de, de sus parientes, etcétera, ¿no? Entonces, toda esta parte, bueno, pues siempre va a permanecer del lado humano porque la IA realmente no puede interpretar las emociones. Entonces, es ahí donde las capacidades humanas, bueno, pues van a generar una mejor comunicación con el paciente y estos pequeños patrones útiles, bueno, pues nos ayudarán a reducir errores, ¿no? Entonces, realmente eh, eh, la IA no va a reemplazar al médico, ¿no? Entonces, aquí les pongo como ejemplo que un médico, en un, más bien un modelo predictivo de la respuesta oncológica, que es el que platicaba la doctora, que se llama Oncometrics, estima la probabilidad del éxito terapéutico, pero solo el médico puede integrar toda la información en el momento junto con la paciente para tomar una decisión si van por el método tradicional de quimioterapia u optan por la cirugía. ¿Sale? Entonces, esas decisiones siempre van a ser humanas y también siempre van a ser dependientes del médico. En este segundo acto quiero platicarles sobre cómo la inteligencia artificial aprende, ¿no? Cómo realmente vamos a ir desarrollando esta plática para que ustedes puedan entender lo que ocurre tras bambalinas, es decir, cómo es que trabaja una caja negra que de repente la tenemos en nuestros celulares y nos avisa del tráfico, de que si vamos a llegar a nuestro destino a tiempo o si hay un choque, ¿sale? Es la misma manera en cómo nosotros podemos ir trabajando sobre qué decisiones ir tomando sobre el tratamiento de nuestros pacientes, ¿no? Entonces, lo que hace la IA, bueno, pues es como les platicaba, es reconocer patrones, aprender de la experiencia y tomar decisiones para resolver problemas complejos, ¿sale? Entonces, cada que nosotros vamos poniendo un diagnóstico y vemos qué tratamiento llevó la paciente, qué edad tenía, dónde vivía, qué consumía, qué medicamentos se les dieron y cómo salió de esa enfermedad, bueno, pues entonces así le vamos a dar un caso de éxito, es decir, una palomita para la inteligencia artificial cuando la paciente no sobrevive o la respuesta a la terapia no es favorable o completa, bueno, pues entonces tendrá un tachecito, ¿no? Entonces lo único que hace la IA es justamente ocupar todos los datos que le vamos dando para generar con ello millones de información de radiografías de ultrasonidos y lo que va a hacer es buscar estos patrones. Realmente eso es lo que conocemos como el machine learning, ¿no? Es realmente aprender a partir de los datos a tomar decisiones. Eso es lo que tenemos y lo que vamos a ir generando a través de los pacientes que ya atendimos para los pacientes que vamos a atender, ¿sale? Entonces, lo único que hacemos es eh, extraer los datos, transformarlos, reducir la dimensión y después poderlos amplificar para cuando tengamos un nuevo paciente con datos semejantes, bueno, pues en función de a lo que se parezca va a ser si va a responder o no a nuestros tratamientos, ¿sale? Es lo mismo que todos los algoritmos que hemos tenido en medicina. Realmente es el paciente responde al tratamiento, sí o no. Sí, sí, excelente. Si no, entonces subimos la dosis. Si no responde con la dosis, cambiamos de tratamiento. Es lo mismo que hace justamente la IA, pero lo hace 1000 veces más rápido, ¿no? Entonces, lo que hace es que cada que tenemos una respuesta negativa, digamos que un error, bueno, pues lo corrige y entonces hace una aproximación más fina y esto lo repite millones de veces con la finalidad de ajustarse más a nuestro objetivo. Realmente es como tirar muchos dardos y ver qué tanto se alejan del centro y vamos a ver la precisión y la exactitud de cada uno de estos intentos, los cuales vamos a llamar iteraciones, es decir, repeticiones que va a estar haciendo la inteligencia artificial, o véanlo como tómbolas donde se revuelven boletos de la lotería, y entonces, entre más repitamos, nos vamos a ir aproximando al valor real, es decir, al objetivo. ¿Sale? Entonces, así es como vamos a ir entrenando un modelo para predecir el riesgo cardiovascular, el riesgo de diabetes, la respuesta a un tratamiento, el riesgo que se puede tener una infección, etcétera, ¿sale? O si puede tener alergia a algún medicamento, es decir, todo lo vamos a ir prediciendo porque eso es una de las finalidades básicas de la inteligencia artificial, ahorrarnos justamente el trabajo de recorrer en tiempo humano y con datos sobre el humano, lo que podríamos hacer a través de un modelo. ¿Y cómo hacen estos modelos para trabajar? Bueno, pues hay diferentes tipos de modelo. Generalmente los podemos clasificar en tres, ¿sale? Uno que va a ser en el cual nosotros les vamos a dar los valores
de entrada y de salida, es decir, nosotros cuando tengamos datos vamos a decir, este paciente respondió, este paciente no respondió. ¿Sale? Entonces ya tiene la respuesta final de lo que debe de seguir. Otro es el no supervisado, en el cual va a ir él buscando a través de decisiones cómo se acerca a la respuesta final. ¿Sale? Entonces aquí vamos a encontrar diferentes modelos matemáticos que nos van a ayudar a clasificar y hacer una regresión. Es decir, vamos a hacer discriminaciones como lo que hacíamos en los juegos estos de adivina quién, donde poníamos, si tu personaje usa lentes, bueno, pues bajabas todas las pantallitas, si no lo hacía o si sí lo hacía, si era mujer o si era hombre, si era viejo o si era joven. Es decir, cada una de estas características de nuestros personajes nos ayudaban para clasificar o discriminar a uno de estos grupos con la finalidad de quedarnos al último con el paciente que tenía nuestro oponente, ¿verdad? Entonces, de esta misma manera vamos a hacer estos clústeres, vamos a ir reduciendo todas las variables para poder generarnos esta respuesta de salida, ¿no? Entonces, toda esta parte de los modelos los vamos a hacer supervisados, no supervisados, ¿sale? Y con refuerzos. Puede ser refuerzo positivo o puede ser refuerzo negativo. Es decir, cuando nosotros vamos a penalizar o vamos a poner un punto en favor, si tenemos una respuesta correcta o tenemos una respuesta incorrecta de nuestro modelo de aprendizaje, ¿sale? Entonces, todos nuestros algoritmos, bueno, que nos van a ayudar justamente a saber qué caminos tomar y así como hacen las ratitas en el laberinto que encuentran la salida una vez y después las volvemos a poner para ver cuánto tiempo lo hace. Bueno, pues así nuestra máquina va a generar mejores resultados en un menor tiempo, ¿sale? Pero ¿qué necesita para aprender correctamente la IA? Realmente lo que necesita es que tengamos muy buenos datos. ¿A qué me refiero que tengamos muy buenos datos? A que cuando tengamos nuestra consulta y estemos apuntando la historia clínica y el expediente de nuestro paciente, realmente tomemos en cuenta todas las respuestas que nos da nuestro paciente. No debemos nosotros de asumir ni inferir las respuestas, ¿sale? Entonces, realmente evitamos que pasos después tengamos que repetir o sacar a estos pacientes de nuestras cortes. ¿Por qué? Porque hubo un problema a la hora de tomar los datos, a la hora de capturar los expedientes. Y eso ocurre mucho con los chicos de servicio social o con los chicos que están apenas empezando la residencia. Bueno, pues realmente ocurre esto que por salir temprano o que ya están cansados, bueno, pues no apuntan todo como debe ser. ¿No? Entonces, recordemos esta máxima de garbage in, garbage out, es decir, basura entra y basura saldrá. Por más afinado que esté nuestro modelo, por más estadística que le metamos, bueno, pues los resultados no serán favorables si los datos de entrada no eran funcionales. Si había mentiras, si había omisiones, si no había datos, ¿sale? Entonces, toda esta parte que tenemos que tener para que aprenda nuestro modelo, bueno, pues tiene que aprender con datos de los cuales estemos seguros, ¿sale? ¿Qué hacemos después de que ya empezó a tener estos datos de manera correcta? Bueno, pues lo vamos a entrenar y después lo vamos a validar, ¿no? Entonces, generalmente vamos a ver que los datos los vamos a dividir en tres grupos. Uno, que va a ser los datos de la corte de entrenamiento, es decir, donde vamos a buscar biomarcadores, donde vamos a buscar todas estas características o variables que nos van a ayudar a clasificar a nuestros pacientes dentro de si sirve, de tienen o no la enfermedad, o responden o no al tratamiento, o van a tener una esperanza de vida más alta que otra, etcétera. ¿Sale? Es decir, es lo que vamos a poner a discriminar y es donde va con esos datos nuestro modelo a aprender. Una vez que ya he tenido un buen aprendizaje, bueno, pues habrá que validarlo. Entonces ahí vamos a ajustar los hiperparámetros, que es las grandes características que los diferencian. Vamos a ver si realmente son funcionales dentro de nuestro modelo, ¿sale? Y ahí haremos más iteraciones, es decir, como más tómbolas de la lotería para saber si fueron eventos al azar o realmente estas características que estamos viendo diferenciales en nuestros pacientes realmente sí nos ayudan para discriminar y sirven para alimentar nuestra inteligencia artificial para poder clasificar a nuestros pacientes, ¿sale? Una vez que ya se haya validado, que realmente esta es la parte más larga dentro de la construcción de modelos de inteligencia artificial para la aplicación médica, bueno, pues llega la última fase, que es la fase de prueba, ¿no? En esta fase se evalúa el rendimiento final, pero lo tenemos que hacer con otros datos, con otros pacientes, con otra parte de la corte que nunca haya sido usada ni para el entrenamiento ni para la validación, ¿sale? Entonces,
Justamente estos tres pasos nos ayudan a saber si nuestra herramienta de inteligencia artificial es efectiva. Generalmente todos los modelos de inteligencia artificial se quedan en las dos primeras porque realmente es muy costoso hacer la prueba en unas poblaciones más grandes o realmente la mayoría de las inteligencias artificiales solo aplica para ciertas poblaciones. Es por eso que nosotros debemos seguir desarrollando herramientas que sean para población mexicana o latina, porque muchos de los medicamentos, como ustedes bien saben, o muchas de las herramientas de inteligencia artificial están desarrollados para otro tipo de poblaciones. Al inicio les platicaba que existen estas variantes genéticas entre los escandinavos y los latinos, bueno, o los europeos y los latinos, bueno, pues estas también van a tener un impacto y que va a generar estas fluctuaciones en los rendimientos de las predicciones de nuestra inteligencia artificial. Es por eso que necesitamos generar nuestras propias herramientas, como las que les platicaba de Oncometrics, que están afinadas y puestas a punto para la población mexicana. ¿Sale? Entonces, un modelo de detección, por ejemplo, de sepsis, que se entrena con datos históricos y se valida internamente y se prueba con pacientes que nunca vio antes, bueno, pues eso confirmaría su utilidad clínica de manera real, ¿sale? Entonces, una cosa es lo que está en la computadora y otra cosa es cuando ya lo ponemos en el mundo real, ¿verdad? Entonces, les decía que la IA no aprende medicina, eso no se los va a quitar a ustedes como médicos. Realmente ustedes son los que tienen la capacidad de discernir entre lo que vemos en el paciente y lo que nos va a estar dando a través de los datos, ¿no? La IA solamente nos va a estar ayudando a tener mejor certidumbre de nuestras decisiones, ¿sale? Podemos tener un algoritmo que predice el riesgo a la insuficiencia cardíaca con alta exactitud, pero el médico debe de validar si esta predicción es coherente con la historia clínica, con los antecedentes, con el contexto del paciente, con la edad del paciente, la alimentación, por ejemplo, lo que platicaba de nuestros patrocinadores, mucho tiene que ver la microbiota, ya que la microbiota tiene la capacidad de influir sobre el estado de salud de las personas hasta en un 40%, es decir, la nutrición es realmente una de las disciplinas del área médica que mayor peso tendrán justamente en el corto plazo, ayudándonos aparte de la medicina alópata normal. Bueno, pues es en su conjunto como debemos ir trabajando y debemos ir acostumbrarnos a este tipo de terapias, ¿sale? Entonces, aquí para ir justo de la calidad del dato, cómo lo determina el modelo, bueno, pues lo que quiero que se queden es que los datos que contienen errores o datos faltantes, bueno, pues no van a representar de manera adecuada a nuestra población y nuestro objetivo. Realmente necesitamos datos de buena calidad para que este proceso de entrenamiento clínico, bueno, pues pueda tener las señales que son verdaderas y los resultados que son falsos, pero que son estadísticamente significativos, ¿no? Entonces, aquí es donde es útil el ojo clínico, es útil justamente la experiencia sobre todo para poder discernir entre estas validaciones que requerimos. Entonces, recordemos que la IA necesita una validación rigurosa. Un modelo puede ser muy preciso, pero falla entre una población y otra. No significa que el modelo sea malo o que la IA sea mala, sino que debe de ser acotada a las variantes genéticas, moleculares, epigenéticas, ambientales, nutricias de cada uno de nuestros pacientes. En la actualidad no hay un modelo que tome en cuenta todas estas variables, pero sí vamos poco a poco a construirlas. Realmente tenemos muchos marcadores moleculares, muchos metabolitos, varias variantes genéticas, pero todavía seguimos trabajando en la parte de refinar esta parte del análisis de los datos, es decir, si vamos a poder confiar en lo que conocemos como caja negra, que es decir, lo que nosotros vemos como clínicos, bueno, pues es ya nada más la interfaz de los datos, pero tenemos que saber qué significan cada una de las partes que conllevan el algoritmo, ¿verdad? Es decir, cómo se puede corregir, qué significa el área bajo la curva, qué significa cada una de los datos de la probabilidad, ¿no? Entonces, es así como la experiencia del médico nos puede ayudar justamente a contextualizar realmente si la predicción es correcta o si la vamos a aplicar en nuestros pacientes o no. ¿Sale? ¿Por qué? Porque vamos a tomar en cuenta las comorbilidades, el estado anímico, las preferencias del paciente antes de tomar cualquier decisión. Recordemos que cada vez más nuestros pacientes, bueno, pues leen en Google, revisan, de repente les llega o les brota este síndrome de paranoia, digamos, de que ya sienten que se van a morir porque Google les dice, tiene temperatura, tiene cáncer, tiene leucemia, una enfermedad catastrófica, pero realmente, bueno, pues
conforme generemos datos y ellos también tengan la oportunidad de subirlos a la red, bueno, pues van a tener este tipo de respuestas erróneas donde nosotros como clínicos, bueno, pues vamos a tener que ir dando esa asesoría y tomar esa decisión, ¿sale? Entonces, algo que vamos a ver es que estos pacientes pueden tener en medicina de precisión los mismos biomarcadores, los modelos predictivos, pero vamos a tener que ajustarlos a cada uno de ellos, ¿sale? Es así, por ejemplo, que dos pacientes con cáncer de pulmón reciben terapias distintas porque sus perfiles genómicos y predicciones del modelo indican diferentes probabilidades de respuesta para cada uno de estos esquemas terapéuticos, ¿sale? Entonces, en función de la IA a la cual nos estemos apegando nosotros o que vamos a utilizar en nuestros pacientes, bueno, pues vamos a tener diferentes respuestas porque cada IA va a trabajar con información diferente, va a tomar un algoritmo diferente y es donde también el médico va a optar por una o por otra inteligencia artificial para el tratado de sus pacientes, ¿no? Entonces podemos incluso tomar varias IAs para ver cuál coincide y entonces sobre eso poder tomar la decisión más acertada, ¿no? Y realmente la medicina de precisión adapta justamente la prevención, que es lo más importante en la actualidad, es decir, todos los esquemas de salud nos estamos encaminando a la prevención de las enfermedades porque es más económico la parte del manejo durante la prevención que cuando ya tenemos al paciente con la enfermedad instalada o cuando ya tenemos la parte agravada, es decir, cuando ya tenemos las consecuencias de nuestro paciente, por ejemplo, que tiene obesidad y después tiene hipertensión y después ya lo estamos superando por una falla cardíaca, ¿sale? O un paciente infartado, bueno, pues tratamos nosotros de tener algoritmos que nos ayudan en la prevención del riesgo de la complicación o el riesgo de padecer la enfermedad, ¿sale? Es así como todos estos datos clínicos, moleculares y ambientales, junto con los de estilo de vida, bueno, pues vamos a ir aproximando o afinando la puntería para tener un mejor diagnóstico, un mejor tratamiento o una mejor respuesta a todo el esquema. Porque recordemos que ningún paciente llega solo con una enfermedad, la mayoría de ellos, bueno, pues nos llegan con muchas comorbilidades y eso se agrava justamente con el paso de la edad, ¿verdad? Entonces, encontrar a personas de edad avanzada con una sola enfermedad, pues es muy poco frecuente. Realmente encontramos enfermedades que van asociadas como la diabetes tipo 2 con la hipertensión, ¿sale? Entonces, y enfermedades cardiovasculares, que son las principales causas de muerte en México. Bueno, pues de esta manera realmente es como vamos a ir afinando la puntería con la ayuda de las ciencias ómicas, que era lo que les estaba platicando hace un momento. Y realmente lo que quería acercarme un poco más era la parte de la metabolómica, que es justamente la fotografía de nuestro organismo en tiempo real. ¿Por qué vamos a ocupar la metabolómica para aproximarnos de manera más específica a si nuestro paciente se encuentra en un estadio de la enfermedad o va a responder o no al tratamiento? Porque es el reflejo del organismo en tiempo real. Estamos acostumbrados a hacer los análisis, por ejemplo, en ayuno, medir la glucosa, medir todos los parámetros lipídicos en ayuno, pero realmente la enfermedad transcurre durante el reto metabólico, es decir, cuando ingerimos los alimentos, no nada más ingerimos carbohidratos o una carga de glucosa para la curva de tolerancia a la glucosa, sino que vienen los carbohidratos en una mezcla con lípidos, con proteínas en nuestros alimentos del día a día, y es ahí donde el organismo se presenta ante este reto fisiológico, ¿sale? Y es ahí donde podemos detectar de manera oportuna cómo está respondiendo a nuestro organismo y es justamente donde podemos encontrar este tipo de biomarcadores para poder diferenciar a nuestros pacientes. ¿Sale? Ya esta es una respuesta dinámica y no estática como lo es la genómica. Ok, esta vamos a ir un poquito más rápido porque es algo de lo que les estaba platicando y justamente quiero hacer énfasis nuevamente en que del biomarcador a la decisión clínica hay un gran tramo y no basta con la asociación estadística. Sí es importante, obviamente, la P o el valor significativo de nuestros biomarcadores para tomar mejores decisiones clínicas, pero nosotros como profesionales de la salud tenemos la decisión al final, ¿sale? Entonces, esto debe de validarse en todos los institutos, en todos los hospitales, y vamos a tener este tipo de comités de toma de decisiones consensuadas, y también vamos a ir incorporando a los pacientes para darles este tipo de diferentes opciones que van a ir dando un mayor abanico
de tratamientos porque van a estar siendo más personalizados, más dirigidos hacia cada uno de nuestros pacientes, ¿no? Entonces, recordemos que entre más cantidad de datos, que era lo que empezaba esta plática, con la parte de imagenología, los laboratorios, la parte ómica, que ahorita es cara. Sin embargo, ya tenemos herramientas de secuenciación de un solo nucleótido como la tecnología de Nanopore, que es mucho más económica que la de Illumina, y eso va a generar que tengamos ya un abaratamiento de los costos para este tipo de pruebas genéticas, también la parte de las pruebas metabolómicas para tomar estas decisiones y que en un futuro muy cercano, en el corto plazo, bueno, pues tendremos esta parte de tomar estas decisiones. ¿Qué necesitamos? Algo que ya estamos trabajando en México es justamente la parte del expediente electrónico. ¿Por qué? Porque realmente necesitamos que esto esté digitalizado, porque no nos funciona mucho el que tengamos la información, pero que no podamos compartirla, que estos no podemos tener esta interoperabilidad entre sistemas, por ejemplo, el ISSSTE, el IMSS, Secretaría de Salud, o dentro de la clínica familiar y la parte de urgencias o la parte de terapia intensiva del hospital, porque no está de manera digital y todavía lo tenemos en papel. Esta brecha se va a ir cerrando con el paso del tiempo. Estamos trabajando realmente a pasos agigantados para reducir este fenómeno. Ya se están digitalizando en México a la mayoría de los pacientes, sobre todo empezando por los pacientes de edad avanzada. Entonces después iremos con el resto de la población, pero lo que quiero dar a entender es que mientras esto se vaya digitalizando, bueno, pues vamos a tener la oportunidad de ir generando estos modelos para generar evidencia, para que tengamos nosotros la oportunidad de tratar mejor a nuestros pacientes en el corto plazo, ¿sale? Lo que queremos evitar generando esta evidencia, generando estos modelos, es que lleguen nuestros pacientes hasta las complicaciones avanzadas y cuando ya necesitan una intervención quirúrgica, cuando podríamos tener un mejor tratamiento que los sobrelleve o incluso poder tener, o que ese sería, realmente es el gol, que a través de la prevención podamos evitar la presencia de estas enfermedades, aun cuando tengamos estas variantes genéticas que nos predisponen o nos dan un alto riesgo de padecer alguna enfermedad. ¿Sale? Entonces, ¿qué se necesita realmente? Bueno, pues necesitamos garantizar que nuestros modelos sean útiles en la medicina real, ¿sale? Necesitamos evaluar el impacto clínico en condiciones reales, ¿sale? ¿Por qué? Porque hay una gran variabilidad de respuestas entre los pacientes. No es lo mismo nuestros pacientes de la Riviera Maya, de la parte de Yucatán, los mayitas, que los del centro o el Bajío, que los del norte, por ejemplo, de Sonora, son más altos, comen diferente, están expuestos a diferente clima, a diferentes microorganismos, la microbiota también va a ser distinta. Entonces, lo que necesitamos hacer es generar toda esta información de cada uno de todas las poblaciones de nuestro país para poder generar estos algoritmos que nos puedan ayudar con nuestros modelos para tomar estas decisiones, ¿sale? Ustedes como profesionales de la salud, bueno, pues lo que vamos a estar haciendo es hacer modelos predictivos interpretándolos en un contexto específico, es decir, en qué tipo de población, en qué grupo de edad, ¿sale? Incluso tengo por ahí algunos trabajos que están enfocados en la respuesta diferencial de las enfermedades o del sistema inmunológico, mejor dicho, en función del sexo, es decir, como genes que se encuentran en los hombres por el cromosoma Y que no tienen las mujeres, bueno, pues van a estar interviniendo en la respuesta ante diferentes patógenos o diferentes estímulos insultos al sistema inmunológico y esta diferencia entre hombres y mujeres, bueno, pues está determinada justamente por estos genes y que va a repercutir en las proteínas y en cómo trabajan estas proteínas en la conversión de sustratos a productos, en las enzimas, y esto va a intervenir en la respuesta inmunológica, sobre todo en las enfermedades que hemos visto que hay diferentes prevalencias. Por ejemplo, lo que vimos en COVID, que había un número de casos y de muertes diferente entre hombres y mujeres. Lo mismo pasa en las enfermedades cardiovasculares, la diabetes tipo 2, es decir, la mayoría de las enfermedades complejas o crónicas, bueno, pues también presentan esta diferencia en función del sexo. Es decir, que nuestra inteligencia artificial también tendrá que tomar estos hiperparámetros como el sexo, la edad, el ambiente para poder simular lo que ya vamos a llamar justo un doble genético o un doble virtual en el cual vamos a poder nosotros modelar sobre esos datos los de nuestros pacientes. Entonces, creo que vamos justos de tiempo.
pero lo que quiero que vean ustedes como médicos realmente son algunas características de qué significan en los modelos. ¿Qué significaría el área bajo la curva? En estadística nos enseñaron que entre más cercana a uno, bueno, pues nos ayuda a predecir mejor la respuesta, es decir, que vamos a tener mejor certidumbre, ¿sale? Entonces, algo que también que tenemos que implementar en nuestra clínica, bueno, pues es que el rendimiento del entorno va a estar jugando un gran papel porque en función de que nuestros estudios se realicen en una cierta población, en ciertos hospitales, bueno, pues vamos a tener diferentes protocolos de atención en función de nuestras poblaciones. ¿Sale? La mayoría de los modelos se generaron con datos retrospectivos y carecen de validación prospectiva rigurosa. En eso estamos trabajando mucho, es realmente ya haciendo estas predicciones en pacientes que apenas empiezan con el diagnóstico y ver cómo les va a ir con el tratamiento, ¿sale? Sin embargo, ustedes bien saben que, bueno, pues esto lleva todo un proceso, lleva tiempo, lleva dinero, en el cual se va a ir avanzando. Sin embargo, ya tenemos algunas herramientas que nos pueden ayudar justo para la parte de la detección de glaucoma de ángulo abierto, la parte de diabetes gestacional, la parte de cáncer de mama. Tenemos diferentes ya patologías que estamos trabajando a través de estas enfermedades, en las cuales hemos estado trabajando arduamente desde ya hace varios años, pero vamos mejorando nuestros modelos predictivos, ¿sale? Y que lo que necesitamos hacer, bueno, pues saber qué de estos datos son los que realmente van a importar. A través de todos estos datos que les vine yo diciendo que entre más datos es mejor, bueno, pues a final de cuentas vamos a ir como en un embudito filtrando qué datos si son realmente útiles o no útiles para nuestros pacientes. Pero eso no lo vamos a saber hasta que hagamos realmente estos algoritmos, ¿no? Entonces, una vez que tengamos todos estos algoritmos y nuestra inteligencia artificial tenga un buen pronóstico, bueno, pues ya al final podremos evaluar una cantidad muy limitada de metabolitos, es decir, ya no necesitaremos hacer una química sanguínea tan amplia o evaluar todos los metabolitos o todos los genes presentes en nuestros pacientes, sino ya un grupo muy limitado de estos, lo cual nos ayudará a bajar los costos y a tener mejores respuestas de tratamiento. ¿Sale? Algo que les platicaba aquí justamente es cómo todo esto va a ir digitalizándose con estos algoritmos. La inteligencia artificial nos va a ayudar mucho y vamos a tener mejores decisiones. Algo que les quería platicar es algo que se está trabajando, sobre todo en lo que llamamos gemelos digitales, ¿sale? O clones digitales, que es la frontera en la cual vamos a generar un modelo virtual de cada paciente, el cual va a ser construido con todos sus datos, ¿sale? Desde los familiares, ambientales, clínicos, dentro de todo su ciclo de vida, desde los datos pediátricos hasta cuando tenga la vida adulta o si llega a la edad avanzada, bueno, pues vamos a permitir tener todos estos datos y nos va a permitir simular diferentes escenarios terapéuticos o diagnósticos al final de cada enfermedad, ¿sale? Esta tecnología realmente es lo que se está tratando de hacer para el mediano plazo, es decir, que para el 2035 podamos llegar justamente a esta meta donde podamos tener esta enfermedad, este tipo de herramientas gemelos, obviamente serán con los primeros o los chiquitines de en ese entonces, pero la idea es esta que en el futuro, bueno, pues tengamos este seguimiento virtual o digital de nuestros gemelos digitales, ¿sale? Entonces, la consulta médica en estos años, bueno, pues realmente lo que nos va a ayudar es, como médicos, cómo interpretar estos datos. No va a tomar las decisiones, sino que nos va a ayudar a nosotros en tiempo real en la consulta a poder tomar mejores decisiones en función de todos los datos de nuestros pacientes, desde la primera infancia hasta el momento en que nos llega la consulta para poder tener esta decisión, ¿sale? Entonces, la IA va a preanalizar todos los datos, nos va a hacer un resumen, va a identificar los patrones y las tendencias y nos va a sugerir esquemas de tratamiento, ¿verdad? Entonces, recordemos que en el futuro no se sustituirá al médico, ¿sale? Sino porque aquí entran las competencias clínicas, las competencias éticas, la comunicación persona a persona o médico-paciente, ¿sale? Para que podamos explicarle de manera humana, entendida, cuál es el esquema del tratamiento. Eso también es muy importante y es algo que ninguna IA va a poder sustituir, ¿sale? Entonces, quiero que se queden justo con esta información en la cual, bueno, pues estas 5 ideas son: la inteligencia artificial sí transforma datos en conocimiento clínico accionable,
el éxito depende de la calidad de los datos, es decir, si los datos de nuestro expediente clínico fueron mal capturados, bueno, pues vamos a tener malos diagnósticos o malos pronósticos, ¿sale? La implementación responsable requiere transparencia, equidad, supervisión humana y sobre todo ética y protección de datos. ¿Por qué? Porque también la tecnología adquiere un valor únicamente cuando mejora la atención del paciente, ¿sale? Entonces no podemos hacer mal uso de esta información y el futuro pertenece a ustedes como médicos que combinen todas estas tecnologías, todas estas herramientas con el juicio clínico y con la empatía que van a tener con sus pacientes. ¿Sale? Ya nada más les quiero dejar como un mensaje final esta frase que acuñé, que es: la inteligencia artificial no reemplaza al médico, reemplazará la incertidumbre. Con mejor información, el conocimiento seguirá siendo humano y las decisiones seguirán siendo médicas. Bueno, por mi parte es todo. Pasemos a la parte de preguntas y respuestas. Aquí les dejo mis datos de contacto. Por favor, síganme en redes y estamos aquí dispuestos para que todas sus preguntas puedan ser contestadas. Muchas gracias, doctor, por su participación. De hecho, creo que me hizo recordar a esos programas que soy muy mala, que el Doctor House, que etcétera, que teníamos reunidos a una gran cantidad de doctores cuando hay un caso bastante extraño que de repente parece que solo salen en la tele, pero creo que todos tenemos muchos conocidos que no podemos tener un diagnóstico y creo que eso es lo más angustiante, ¿no? Que tengas un familiar, incluso alguien o un paciente que no pueda saber que tiene. Entonces, híjoles, yo escuchando a pacientes que de repente es como, no, pero me duele el estómago y al mismo tiempo me duele el dedo gordo del pie derecho, siempre. Entonces, de repente son síntomas que parecen como muy irreales, pero puede ser que haya eh, alguna interacción que no estamos Conexión. viendo y que creo que para todo esto, pues la inteligencia artificial pues nos va a ayudar a, a poder visualizar a grandes rasgos más, más síntomas y más datos que nosotros de manera humana, pues sería muy difícil, ¿no? Estar haciendo a lo mejor listas, tachando y los pizarrones, ¿no? Que veíamos. Entonces, bueno, pues gracias por mostrarnos esta mirada al futuro muy cercano, creo, porque de hecho dice, es a corto plazo, pero para usted, ¿en cuánto tiempo vamos a estar ya eh, de manera general estando analizando a los pacientes de esta manera? Ok, esa es una gran pregunta porque conlleva muchas cosas que administrativamente deben de estar afinadas. Por ejemplo, la protección de datos, el que sea seguro el intercambio de la información con los expedientes electrónicos, la parte bioética también tiene que ya estar legislada, es decir, a nivel Secretaría de Salud o a nivel del ecosistema de salud público, va a ser posterior a la parte privada. Primero vamos a tener estas herramientas en la parte privada. ¿Sale? Ya hay algunas de estas en el mercado en algunos países. En México se está tratando de generar la gestión del Instituto Nacional de Medicina de Precisión o Centro Nacional de Medicina de Precisión, en el cual vamos a tener este tipo de herramientas, ¿sale? Para que nos ayuden en la consulta. Sin embargo, ya cuando los querramos ver en la parte de, permítanme un momento. Listo, perdónenme. Ok, les decía que primero llegará la parte privada, porque hay muchas empresas que ya están desarrollando estos algoritmos, este tipo de herramientas de inteligencia artificial, y no solamente para el área de la salud, generalmente esto se mueve mucho en la parte financiera. Todos estos mismos modelos de inteligencia artificial los podemos ver en el cambio de acciones de empresas, por ejemplo, de petróleo o de comunicaciones, que nos dan esta rentabilidad. Incluso se puede ocupar para predecir realmente qué jugador fichar para la siguiente temporada en función de los resultados que obtuvimos dentro de el mundial.
Y en la Sí. salud lo podemos hacer también, este tipo de decisiones tomadas justamente a través de inteligencia artificial. Pero en la parte que tenemos aquí es que la responsabilidad es que se está jugando una vida humana, ¿sale? Entonces, para el 2035 sí tenemos planteado que esto ya esté funcionando al 100% en el ecosistema de salud pública, pero empezaremos a ver estos resultados en un par de años, por lo menos en algunos de estos algoritmos. ¿Sale? Entonces, una vez que tengamos el expediente electrónico ya instalado en todo el país, realmente solo será montar estas herramientas dentro del ecosistema, dentro de la plataforma, que al médico le va a aparecer, digamos, en pantalla la mejor decisión o qué tratamientos conviene llevar y él ya tomará una decisión, ¿sale? Entonces, esperemos que para las enfermedades que más aquejan a nuestra población, que serían las cardiovasculares y el cáncer, realmente, sobre todo esta última, bueno, pues tengamos en un par o 3 años a lo mucho ya este tipo de herramientas en el ecosistema de salud público, pero sí primeramente van a estar de manera privada. Ok, bueno, pero creo que es un hecho que todos tenemos que entrar a la inteligencia artificial o nos vamos a quedar atrás. Y bueno, tenemos por aquí una pregunta. Pues hablamos de que la inteligencia artificial puede determinar el metabolismo humano, ¿no? Aquí nos dice el doctor Víctor Manuel Abarca, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo la inteligencia artificial nos puede ayudar a determinar el metabolismo humano? Ah, ok. Excelente pregunta. Recordemos que ya hay muchas vías que les llamamos canónicas. Ustedes recordarán la glucólisis, la betoxidación, es decir, cómo hay diferentes enzimas y proteínas que van a convertir lo que nosotros ingerimos con los alimentos, por ejemplo, carbohidratos, proteínas o lípidos, y los vamos a convertir en energía. ¿Sale? Esos pasos ya han sido descritos desde mitad del siglo pasado y lo que hacemos justamente es evaluar la concentración de estos metabolitos y de las enzimas presentes en la sangre o en algún tejido específico para poder así saber si son elevados los valores o si son en detrimento y poder, digamos, se le llama plotear, pero es montar sobre esta misma vía qué genes están prendidos, qué genes están apagados, qué enzimas están funcionando bien, cuáles no, ¿sale? Y entonces, en función de estos datos, podemos saber si, por ejemplo, nuestro paciente tiene una mutación que eh, le impide transportar bien los triglicéridos o el colesterol. Por ejemplo, hay obesidad de índole genético, es decir, cuando la mayoría de bueno, todas las personas de una familia tienen obesidad o cursan con obesidad, bueno, pues es muy fácil de detectar, ¿sale? Pero también puede existir alguna deficiencia genética o metabólica realmente que esté disfrazada y que nuestro paciente sea el único en su familia que curse con obesidad. Por eso lo podemos ir detectando en función de cómo responde a los alimentos, ¿sale? Y esto va a ser muy fácil de detectar en la clínica, en una toma de sangre, como les decía, podemos tomar una muestra en ayuno y después de un reto metabólico. Así como hacemos nuestra curva de tolerancia a la glucosa y que vamos midiendo durante el tiempo de media hora, una hora, hora y media, cómo va metabolizando, internalizando la glucosa nuestro paciente, podemos hacerlo así para el resto de los componentes dietarios y saber si nuestro paciente tiene flexibilidad metabólica o no. Es decir, qué tanto hace el cambio de switch entre el cambio de sustratos, de carbohidratos y de lípidos y saber cómo está funcionando su organismo realmente, ¿sale? Y detectar dónde está la falla en el transporte de los lípidos, en la recaptura de ellos o en la utilización para la energía, ¿sale? Perfecto, doctor. Bueno, por aquí también nos ponen muchas gracias, doctor, por sus conocimientos, gracias a Alianza Médica, excelente ponencia. Y también nos preguntan algo que, bueno, ahorita estamos hablando de a grandes rasgos en un futuro cómo pues todo va a estar sistematizado, ¿no? Pero aquí nos hacen una pregunta que dice, ¿qué diferencia hay con una inteligencia artificial de paga a una gratuita? Y bueno, creo que es bastante interesante que ahorita, aunque todavía no tengamos estos sistemas tan con todos los datos que lo van a enriquecer, pues me imagino que sí estamos en posición en algún momento de ya utilizar la inteligencia artificial para poner, a ver, tal y tal y tal síntoma y que algo que a lo mejor no esté viendo, ¿no? De manera, pues pequeña, ¿no? Em,
en este aspecto, pues creo que sí entra esta pregunta, ¿no? ¿Qué diferencia puede haber con una de paga con una gratuita? A su Claro. manera Y de esta es una pensar. pregunta muy pertinente y sobre todo comercial porque sí va a haber en el futuro cercano que legislará al respecto de cómo se construyen las IAs y de dónde se obtienen los datos para estas inteligencias artificiales, porque la mayoría en el mundo se obtienen de investigaciones con dinero público, ¿sale? Recordemos, por ejemplo, para el desarrollo de un medicamento, bueno, pues las farmacéuticas invierten una parte de dinero para generar este medicamento. Una vez que lo tienen, lo validan y lo sacan al mercado, ¿sale? Y por eso son tan caros los medicamentos de patente. Pero las IAs generalmente se están alimentando de datos públicos, de datos que son generados a través de investigaciones científicas y la mayoría de las investigaciones científicas en el mundo se generaron con datos públicos. ¿Sale? Por ejemplo, en Estados Unidos está el Centro Nacional de la Salud, en México tenemos al CONACYT o la Secretaría de Salud o la Universidad Nacional Autónoma de México, todas estas son entidades públicas, ¿sale? Entonces, toda esta información que se está generando también es de la información de los pacientes que van al sistema de salud público, ¿sale? Pocas de las empresas privadas están desarrollando esta tecnología con datos privados. ¿Sale? Entonces, ahí es donde hay una primera diferencia. La segunda es que cada inteligencia artificial va a tener un algoritmo, va a tener una secuencia de pasos que toma en cuenta. Algunos van a estar más ajustados a la edad, otros al sexo, otros a una población, ¿sale? A diferentes métricas van a estar sujetas y van a funcionar mejor en cada una de estas poblaciones o en cada uno de nuestros pacientes. Entonces, si nuestra inteligencia pública va a estar enfocada solamente para genes que intervienen en enfermedades que tienen mayor propensión en los mexicanos, bueno, pues esa es una parte. Pero también va a haber enfermedades que son de otro origen, por ejemplo, enfermedades que solo les dan a ciertas comunidades como los judíos o gente que está muy entrecruzada, tienen ellos algún tipo de enfermedades muy frecuentes dentro de esa población. Bueno, pues ahí a lo mejor tendrían que acceder a una inteligencia de paga, ¿sale? Entonces, todo esto se tendrá que ir legislando y regulando, pero realmente la mayor diferencia no es si es de paga o si es libre, como las del gobierno, o pública, mejor dicho, sino cómo funciona el algoritmo, cómo está armado, qué datos son los que está tomando en cuenta y en función de eso tendrá un mejor resultado, una que otra. ¿Sale? No va a ser realmente como vemos de repente la historia de las cosas, que el teléfono más caro funciona mejor porque es de gama alta contra uno de menor precio. ¿Sale? Podemos tener excelentes algoritmos, excelentes herramientas de IA generadas en investigación pública. ¿Sale? Ok, perfecto, doctora. Ahorita creo que lo que más podemos hacer es ir comparando, ¿no? Entre una y otra y tener el juicio de manera personal y que te vayan sirviendo, vaya, como decía usted, ¿no? Compararlas siempre para tener como más información y al final nosotros tomar la decisión. Es correcto. Por ejemplo, ahorita todos confiamos mucho en nuestro buscador y el que más usamos es Google. ¿Sale? Pero también hay otros buscadores como Yahoo, como Windows Explorer, ¿sale? Mozilla, todos ellos tienen diferente manera de buscar la información. Lo mismo ocurrirá con las inteligencias artificiales, ¿sale? Vamos a escoger o vamos a buscar en una u otra para comparar datos, pero recordemos, y eso es lo que quería hacer mucho énfasis durante la plática, que al final el que toma la decisión va a ser el médico junto con el paciente. ¿Sale? Aunque la IA pueda decir, sí, tienes mayor probabilidad de éxito o de que no te vaya bien, bueno, pues eso solamente es una ayuda que nos reduce la incertidumbre, pero al final el criterio humano es el que va a prevalecer. Pero sí es muy importante que tomemos en cuenta estas herramientas de inteligencia artificial, porque lo vemos así, por ejemplo, cuando usamos el Google Maps o el Waze, cuando queremos ir de un punto a otro, realmente los modelos que se retroalimentan en tiempo real generan mejores resultados. Es ahí la diferencia entre el Waze y el Google Maps, ¿sale? Porque va adquiriendo los datos de cuando pasamos un bache, de cuando cerraron una calle, y es algo que Google no tiene. ¿Sale? Entonces, si nuestra IA que ocupamos para nuestros pacientes va a estar retroalimentándose con cada uno de los pacientes, bueno, pues va
digamos que, mejorar la respuesta, ¿sale? Entonces, esa sería la que optemos por una de un modelo estático. Perfecto. Bueno, por aquí también le ponen, doctor, mil gracias por compartir sus conocimientos. Y tenemos también otra pregunta aquí que dice, me llamó mucho la atención. Ay, a ver, está un poquito. Se incluye en la IA la medicina preventiva y la otra, que es una IA multimodal, que dará algoritmos predictivos a futuro. Gracias, muy interesante. Perfecto, excelentes preguntas. Sí, realmente en la IA también estamos desarrollando modelos de preventiva, ¿sale? Porque estamos acostumbrados a la medicina reactiva, ¿sale? A cuando ya tenemos la enfermedad instalada, ya vemos los signos y síntomas en los pacientes y entonces hacemos el diagnóstico de manera tradicional. Y es así con esta información con la que hemos estado alimentando la mayoría de las guías. Sin embargo, también estamos tomando población abierta o que le llamamos clínicamente sanos, pero que nos pueden estar dando información de efectos o fenómenos que ocurren en procesos prepatológicos, ¿sale? Recordemos que tenemos el estadio saludable o saludable, prepatológico, patológico y ya en recuperación o en cuidados paliativos, ¿sale? Entonces podemos diferenciar estos diferentes sectores de la población, pero también podemos enfocarnos, y eso es en lo que vamos en una carrera ardua, en la prevención para poder detectar casos antes de que presenten la enfermedad. ¿Sale? Si estamos generando IA en ese sentido. Y como la segunda pregunta, los modelos o las IAs multimodales, sí, son muy buenas, están generándose a través, no solamente, por ejemplo, Oncometrics, que toma metabolitos, y es una gran herramienta porque tiene mejor predicción incluso que los subtipos moleculares de, eh, se llaman receptores a estrógenos, ¿sale? Que es comúnmente como tomamos la decisión de la quimioterapia, sino que no importando los receptores de estrógenos o la edad de la paciente, podemos tener una excelente respuesta. Pero también podemos tener otras inteligencias artificiales que se están ocupando o que se están alimentando en la actualidad, que es en función del diagnóstico, la edad, la química sanguínea, los metabolitos, la genómica, la imagenología, que es muy importante, porque ahí podemos detectar ya el tumor y si está el tumor, bueno, pues saber con toda esta otra información, bueno, tener una mejor aproximación de qué tratamiento darle o si va a tener una respuesta favorable o no nuestra paciente. Entonces, las IAs multimodales, a eso se refiere, que tienen diferentes componentes genéticos, proteómicos, metabolómicos, de signos y síntomas, ¿sale? E imagenología. Entonces, en conjunto, bueno, pues todas estas IAs nos van a ayudar a tomar mejores decisiones. Ahorita, doctor, me hizo recordar, bueno, hay muchos casos, incluso, no sé, bueno, creo que uno muy destacado como Angelina Jolie, que en su familia, en su parte genética, tenía antecedentes de todas las mujeres de su familia, ¿no? Pero, y vaya, y tomó la decisión de hacerse la mastectomía, ¿no? Em, pero vaya, usted habló que no es solamente la parte genética, ¿no? También tenemos la parte del medio ambiente, que ahora sabemos que vaya, la epigenética también no es, los genes no me están condenando. Entonces, estas decisiones tan drásticas de decir, yo no me quiero a lo mejor pues exponer a tener esta posibilidad, ¿no? Creo que en este caso la medicina de precisión, a lo mejor con todos estos datos de inteligencia artificial, alimentar y saber realmente qué puedo hacer incluso para cambiar, para que este gen no se vaya a expresar, ¿no? Me imagino que podemos hacer eso también desde la prevención, ¿no? Es correcto. Realmente este caso es muy famoso y realmente recomendable hasta cierto punto porque realmente si tienes un cáncer hereditario ya muy determinante que las tías, la mamá, la abuelita y todas fallecieron por la misma causa y tienes la mutación, bueno, pues tienes muy probable que te dé a ti también. Sin embargo, como acabas de decir, no todas las enfermedades son tan determinantes en función del genoma. Y realmente podemos tener, como bien dice doctora, la predisposición genética, pero nuestros hábitos o si hacemos una intervención temprana, podemos no detonar la enfermedad. ¿Sale? Muchas de las enfermedades genéticas, por ejemplo, o empiezan en la infancia temprana
o empiezan después de los 30, como Huntington, Alzheimer, otras enfermedades que sí tienen un componente genético, pero tuvieron que llegar a un punto donde detonan, ¿sale? Lo mismo, por ejemplo, en pacientes de diabetes tipo 2 podemos ya hacer una detección temprana cuando vemos resistencia a la insulina, incluso en jóvenes que son delgados, universitarios, pero que ya su metabolismo viene con estas alteraciones y podemos evitar que le dé diabetes tipo 2 si se le diagnostica de manera temprana, si se le recomienda hábitos saludables de ejercicio y dieta controlada, para que este paciente pueda fallecer de cualquier otra cosa, pero no de diabetes tipo 2 o de sus complicaciones de la diabetes. ¿Sale? Entonces, sí, como bien dicen, no todas las enfermedades son genéticas o que su componente genético condene o determine que le va a dar la enfermedad. Algunas sí, pero no todas. La mayoría de las enfermedades crónicas son muy complejas, son multifactoriales y justamente esta aproximación de una inteligencia artificial multimodal nos puede dar una mejor aproximación que solo la perspectiva genética. Perfecto. Bueno, por aquí también le dicen muchas gracias por su brillante exposición. Es muy estimulante saber que ya no estaremos validando los resultados de laboratorio con parámetros de investigaciones extranjeras y tendremos los parámetros de nuestra población, raza, condiciones ambientales, etcétera. Muchas felicidades. Por aquí también dicen, la IA solo agilizará los datos y acortará tiempos y estudios innecesarios. Es correcto, justamente una de las ventajas de usar la IA es que vamos a ahorrar tiempo, ¿sale? Realmente, en la mayoría, por ejemplo, si tienes un diagnóstico, empezaremos el tratamiento de quimio al mes. Sin embargo, con este tipo de herramientas, bueno, pues podemos reducir los tiempos del que llega el paciente al diagnóstico, que es súper importante, porque como había mencionado usted, mucho tiempo pasa en lo que encontramos el diagnóstico correcto, ¿no? O el paciente va de médico en médico, de especialista en especialista, hasta el que le atina, sobre todo en las enfermedades de origen inmunitario, pero una vez que tengamos la IA, y tengamos toda esta información de nuestros pacientes, bueno, pues vamos a tener un diagnóstico de manera certera más temprana y nos va a ayudar justamente a que el tratamiento también llegue de manera más temprana. Entonces, recordemos que un diagnóstico a tiempo salva vidas, un tratamiento a tiempo salva vidas, ¿sale? Entonces, si reducimos el tiempo en función de horas máquina y no de horas hombre o de horas médico, realmente pues nos va a ayudar mucho, ¿sale? Perfecto. Por aquí también le dice la doctora Marisela Escareño, excelente ponencia, gracias por compartir. Em, y bueno, aquí le preguntan también ya costo de este estudio en pacientes oncológicos. No sé si ya este modelo que mencionamos brevemente ya esté como eh, disponible, doctor, o no. Ok, el modelo de Oncometrics justamente se encuentra en la fase de validación, bueno, no de validación, sino de los permisos por parte de COFEPRIS. Recordemos que en nuestro país tenemos por parte legislativa, digamos, como la regulación de medicamentos y procesos y tratamientos, bueno, pues tienen que pasar por COFEPRIS. Una vez que se avalen, bueno, pues pueden salir al mercado y estamos justamente en esta parte de la evaluación por COFEPRIS, pero pronto estará en el mercado. Esperemos que a final de este año, principios del que sigue. Ok, ¿y va a ser muy caro, doctor, o va a ser accesible para... Realmente la idea se trata de que sea una prueba accesible. Realmente estamos tratando de apoyar los cambios en el ecosistema de salud pública y como acabamos de mencionar, pues también estos fueron generados en institutos públicos, ¿no? Con datos de pacientes que se atendieron en instituciones públicas. Y realmente, bueno, pues lo que se trata es recuperar los gastos operativos pero no con fines de lucro como tal. Qué bueno, perfecto. Aquí hay otro comentario del doctor Israel. Dice, nosotros como médicos debemos estar muy atentos a la inteligencia artificial como una gran herramienta en nuestra práctica médica. También la doctora María Lili Hernández, ponencia excelente, mil gracias. Y muchas gracias por la excelente ponencia. Gracias, doctor, excelente ponencia. Vaya, esas, ya no tenemos otra pregunta, pero son más comentarios, pues, de esto que nos hace reflexionar más, ¿no? Justo en este momento que estamos tan inmersos en la inteligencia, de verdad creo que, pues, ha sido muy,
muy importante para los doctores, ¿no? Escuchar hacia dónde vamos. Y vaya, yo lo que me he dado cuenta ahorita utilizando inteligencia artificial es que a lo mejor estamos todavía diciendo va a ser en 3 años y no lo sabemos porque va demasiado rápido. Yo he visto como hace unos meses, de repente, no sé, 6 meses, tú le pedías una imagen y te daba mal, no escribía como tú lo pedías, ¿no? Y ahora ya lo hace bien. Entonces, vamos a pasos agigantados. eh, Sí, es vamos a... correcto. Y esto también va de la mano justo con el desarrollo tecnológico. Si bien estas decisiones de IA nos van a ayudar mucho a reducir la incertidumbre en el tratamiento de nuestros pacientes, realmente tenemos que saber que la IA tiene un costo, pero operativo. Realmente hay una competencia mundial sobre la capacidad computacional, ¿sale? Es decir, los procesadores con los que trabajan nuestras computadoras para analizar esta gran cantidad de datos, se está tratando de hacer lo más pequeños posibles, ¿sale? Entonces, tenemos por un lado a una potencia que es Estados Unidos contra China y la parte, por eso están peleando justamente la isla de Taiwán. Justamente la parte es porque generan estos microchips. En México, justamente, se acaba de aprobar un proyecto para que nosotros generemos nuestros propios microchips, nuestros procesadores, ¿sale? Para que no tengamos esta dependencia de otros países a la hora de tener las herramientas computacionales para poder trabajar con estas inteligencias artificiales. ¿Sale? No nada más es el software, sino también el hardware. ¿Sale? Entonces, todo esto tiene que ir de la mano en el desarrollo de cada uno de los países, porque como bien dijimos, hay, bueno, hoy nos hizo por ahí alguien el comentario, dejar de depender de los datos de otros países, sobre todo Europa y Estados Unidos, y tener nuestras propias bases de datos y nuestros sistemas operativos y nuestros procesadores, realmente eso le va a dar mejor certidumbre y una catapulta al desarrollo de la medicina de nuestro país. El que tengamos nosotros este expediente electrónico digital no solamente impacta en que tengamos una credencial y que hagamos la consulta más rápido de nuestros pacientes, sino que va a generar que esta red que va a estar conectada con toda la información, podamos estar generando diferentes inteligencias artificiales para cada una de las enfermedades, para cada uno de los grupos de edad, para cada uno de los grupos de población, como decía hace ratito, los mayitas, los del Bajío, los del Sonora, los de Monterrey, ¿sale? Porque somos distintos, ¿sale? Entonces, estas pequeñas variaciones sutiles realmente van a marcar la diferencia entre cómo tratamos a un paciente y a otro, ¿sale? Pero vamos a buscar el beneficio del mejor tratamiento para cada persona y ese es el objetivo de la medicina de precisión. Ok, doctor. Aquí de hecho nos están preguntando actualmente cuál es el costo de un estudio de metaboloma. Em, no sé si ya, o Hay sea, estudios ya en el ajá, mercado y que rondan los 10,000 pesos hasta los $1,000, generalmente están en eso los estudios realmente, pero están enfocados a ciertos padecimientos, ¿sale? Algunos están enfocados en cáncer, algunos están enfocados en enfermedad cardiovascular, otros están muy enfocados en la parte de nutrición, en la parte de obesidad y medicina del deporte, ¿sale? Pero digamos que vamos a tener que tener diferentes paneles de biomarcadores de metabolitos en función de qué es lo que queremos evaluar. ¿Sale? ¿Qué enfermedad es la que queremos tratar? ¿Qué es la parte de nuestra población que queremos atender? Por ejemplo, si es un atleta de alto rendimiento, o si es una persona con obesidad mórbida, o una persona con cáncer hereditario, o con diabetes tipo 2. De todo eso lo tenemos que nosotros ir diferenciando y vamos a tener diferentes herramientas. En el mercado primero existirán las de cáncer, que por muchos años ha llevado la batuta y de ahí ya se ha desencadenado a otras áreas de la medicina, pero como bien dices, avanzamos tan rápido que vamos a ir ujú. generando estas guías y perfeccionándolas para cada una de las patologías, ¿no? Entonces, esto va a ser muy rápido y entre más rápido avancen y más avance la tecnología física también de cómo analizar los metabolitos, van a bajar los precios.
Perfecto, doctor. Por último, quisiera preguntarle, justo habló de microbiota, ¿no? Y aquí en este grupo, pues hablamos mucho de microbiota. Ahorita para diagnóstico de microbiota, ¿qué tanto hay en el mercado? Pues realmente ya hay algunos paneles, sobre todo para bacterias que sí son determinantes o que causan una enfermedad, ¿no? O la que encontramos también de este panel de un grupo de patógenos cuando tenemos una enfermedad gastrointestinal. Esos ya los tenemos. Por ejemplo, aquí en los hospitales que tenemos en el sur de la Ciudad de México están alrededor de los $1,000. Entonces, este panel en un hospital privado, claro, ¿sale? O sea, está en eso, ya contando los impuestos, y es un panel de 25 patógenos, ¿no? Ese es un estudio, por ejemplo, de microbiota para la detección de algunas especies patógenas que generan algún malestar gastrointestinal. Sin embargo, también podemos hacer análisis ya de manera general de la microbiota para ver si está asociada algunas de estas especies con el metabolismo de lípidos, de ácidos grasos, de diferentes condiciones de nuestros pacientes, ¿sale? O que ya tienen alguna úlcera, etcétera. Eso sí ya se encuentran en el mercado y va a variar el precio entre compañía y compañía y el número de especies que puedan evaluarse. ¿Sale? Vamos a tratar también de hacer llegar eso en el próximo año, justamente porque ya bajaron los precios de secuenciación masiva con esta entrada en el mercado mexicano de Nanopore, que es la secuenciación masiva de nucleótidos de uno por uno, haciéndolos pasar por un poro, por eso se llama Nanopore. Entonces, eso ha abaratado mucho los costos de la secuenciación genómica en comparación con empresas como Thermo e Illumina, que son las que predominan actualmente el mercado. Perfecto, pues muchísimas gracias nuevamente, doctor. Estuvimos muy contentos de escuchar toda esta información y pues esperamos continuar en comunicación con usted para seguir aprendiendo de estos temas. Eh, Así que nuevamente, gracias. Y pues estamos pendientes también para ver si más adelante podemos aprender un poquito más sobre esta marca registrada que ya va a tener y que pronto va a salir, que creo que sería muy útil para que los doctores la conozcan, ¿no? Sobre todo porque está muy próxima a salir. Sí, claro. Muchísimas gracias a usted, doctora Natalia, por la invitación. Muchas gracias a Alianza Médica y nuestros patrocinadores de hacernos esta fácil comunicación entre actores del ecosistema de salud y con todo gusto podremos presentar aquí a Oncometrics. También estamos desarrollando la parte de eh, insuficiencia cardíaca, así como también tenemos insuficiencia cardíaca y una gama muy amplia de medicamentos para tratarla. También en función del metabolismo podemos hacer con inteligencia artificial un diagnóstico o un pronóstico de qué medicamento es el que le va mejor a tal paciente. ¿Sale? Entonces podemos diferenciarlos y no darles el mismo medicamento para esta insuficiencia cardíaca de manera indiscriminada, sino que ya enfocada en el metabolismo de cada paciente. ¿Sale? Perfecto, pues le agradecemos nuevamente, que tenga una linda noche y estaremos en contacto con usted. Y bueno, a todos nuestros asistentes les recordamos, por favor, ya les pusieron nuevamente el registro de asistencia para que puedan tener su constancia digital de esta ponencia. Pues bueno, que tengan una gran noche todos. Gracias por contestar todas las preguntas, doctor, que ya creo que nos excedimos un poquito, nos aprovechamos de usted, pero le agradezco mucho y pues linda noche a todos y nos quedamos con un video de nuestro patrocinador Metabiox y un video musical para terminar la noche. Que estén muy bien. Hasta luego. En el corazón de Japón, donde la ciencia se encuentra con la salud y longevidad, nace una nueva fórmula avanzada que está revolucionando la forma en que cuidamos nuestra salud digestiva, metabólica y celular. Metabiox es el primer metabiótico del mundo con una tecnología única, con 3 componentes: prebióticos, probióticos y postbióticos, para una acción integral sobre la microbiota intestinal y el metabolismo. Su efecto se adapta a los ritmos naturales del cuerpo,
por lo que es considerado el primer cronobiótico del mundo. Durante el día, una cápsula rica en polifenoles marinos, que alimenta selectivamente a las bacterias saludables del intestino, favoreciendo la producción natural de serotonina, endorfinas y energía celular. Por la noche, 2 cápsulas actúan en sinergia. 3 cepas específicas de Lactobacillus, Paracasei, Plantarum y Fermentum, restauran la eubiosis intestinal, mientras los metabolitos de Akkermansia ingresan al torrente sanguíneo para comunicarse directamente con las mitocondrias, activando genes asociados con longevidad, metabolismo y reducción de inflamación. Metabiox no es un probiótico más, es el primer metabiótico del mundo desarrollado con inteligencia artificial, GenSonar y bioreactores de fusión fría, Biotra. Su proceso se realiza en condiciones extremas dentro de laboratorios propios en Mont Blanc, con la extracción de polifenoles en algas marinas a 200 metros de los mares de Okinawa en Tokio. El resultado, una biodisponibilidad óptima que contribuye al equilibrio metabólico celular. Estudios clínicos en pacientes con enfermedades metabólicas han mostrado una disminución significativa en transaminasas hepáticas, glucosa, colesterol y triglicéridos, así como una mejor sensibilidad a la insulina y composición de la microbiota. Miles de pacientes ya lo usan cada día, con resultados reales, sin reacciones adversas ni interacciones medicamentosas. La nueva generación de probióticos, Metabiox, el primer metabiótico del mundo. Disponible para médicos a costo especial con un ejecutivo certificado.